Somos alumnos del Instituto Tecnológico Superior de Cosamaloapan, del grupo 406A. Pertenecemos a la carrera de Gestión Empresarial. Como actividad de la materia de Investigación de Operaciones, hoy hablaremos sobre el método Simplex, en el cual vamos a ver lo que es alrededor del documental. Vamos a tomar en cuenta los puntos de lo que es el método Simplex, quién lo fundó, quién lo creó, quién lo desarrolló y el cómo se utiliza en la vida diaria. También se hablará sobre qué es la programación lineal y sus aplicaciones y la forma estándar de un problema de programación lineal. Veremos tablas simplex y procesos de interacción y ejemplos. Bueno, a continuación les hablaremos sobre qué es el método Simplex, una pequeña explicación. El método simple es un algoritmo matemático utilizado para resolver problemas de programación lineal, es decir, en situaciones en las que se quiere maximizar o minimizar. Esta función está sujeta a ciertas restricciones también lineales, como se conocen, que son los recursos, el tiempo o el costo. También se utilizan ampliamente en la logística, la economía y la producción. Ahora les hablaremos quién desarrolló el método Simplex. Bueno, el método fue creado por Jorge Bernadette Dancy en el año 1947. ¿Pero quién es Jorge? Bueno, Jorge fue un matemático estadounidense. Su objetivo era ayudar al gobierno a resolver problemas complejos de asignación de recursos de manera eficiente después de la Segunda Guerra Mundial. Por otro lado, tenemos lo que es cómo se utiliza el método Simplex en la actualidad. Contamos con diferentes software en los cuales podemos llevar a cabo lo que es este método con mayor facilidad, como lo es Excel, el cual conocemos todo, Lindo y Python. También tenemos que entrar en lo que es la utilización de este método, en donde entran diferentes empresas para llevar su logística, al igual que fábricas a la hora de elaborar sus productos, ya sea para maximizar sus recursos o lo que sale a la venta, al igual que para minimizar los gastos. Entonces, por ello, el método Simplex pues es de gran relevancia para lo que son las empresas. El siguiente punto es programación lineal y sus aplicaciones. Básicamente, la programación lineal es una técnica matemática utilizada para resolver problemas de optimización, en los que se busca maximizar utilidades o minimizar costos, que se encuentran sujetas a un conjunto de restricciones que representan limitaciones en los recursos disponibles. Las aplicaciones lineales es la logística, rutas óptimas para delivery, industria, mezcla de productos para maximizar beneficios, salud, distribución de vacunas con recursos limitados. A continuación hablaré de la forma estándar de un problema de programación lineal. La forma estándar de un problema de programación lineal es una manera estructurada de presentar el modelo matemático para que sea más fácil de analizar y resolver. Esta forma se usa frecuentemente en métodos como el método Simplex, el cual para resolver el método Simplex se necesita como características que tenga función objetivo y restricciones, las cuales serán las desigualdades. Por consiguiente, para la interpretación de la tabla Simplex, se organizarán los coeficientes del problema en forma matricial para facilitar las interacciones. La estructura de la tabla inicial estará conformada por las filas de restricciones que representan las ecuaciones del sistema, la fila Z que contiene los coeficientes de la función objetivo con signos invertidos, la columna base indicará las variables básicas actuales y la columna solución indicará los valores actuales de las variables básicas. Ahora lo que es el proceso del método Simplex en la programación lineal. Para iniciar tenemos que plantear lo que es primero la función objetivo, y esa viene con algunas restricciones. Las restricciones las vamos a ocupar para el momento de hacer lo que es la tabla. Vamos a generar una tabla donde se le va a dar holgura dependiendo la cantidad de restricciones que tenemos. Si contamos con 3 restricciones, las vamos a manejar como 3 holguras más. Por ejemplo, puede ser S1, S2 y S3. Una vez contemos con la tabla inicial, tenemos que identificar en Z de manera horizontal la cantidad que sea mayormente negativa, la cual se convertirá en nuestra columna pivote. Trabajaremos sobre ella y nuestras soluciones se dividirán por las cantidades dentro de la columna pivote y se seleccionará la columna con menor resultado, y esta misma columna horizontal se convertirá en nuestro elemento pivote.
Una vez tengamos nuestro elemento pivote, se hará una segunda tabla en la que se mantendrá únicamente este elemento y para rellenar las demás columnas se usará el método Gauss. Y ya para finalizar con lo que es este proceso, este método, tenemos que verificar si está correcto nuestro procedimiento, sustituyendo las variables de las restricciones iniciales y tiene que dar como resultado las soluciones originales con las que ya contábamos. Y como último punto, tenemos la búsqueda de la solución óptima, ya que este es un paso clave dentro de este proceso iterativo porque se busca encontrar la mejor respuesta posible a un problema. A continuación les presentaremos un ejemplo explicado donde se dará a conocer dónde se aplica el método Simplex. De los trenes y camiones. Las restricciones consisten en: cada tren utiliza 10 tornillos y cada camión 20. Entonces la cantidad de tornillos utilizados no debe exceder las 8000 unidades. Cada tren utiliza 15 bloques y cada camión 10, y se tienen máximo 6000 bloques. 18 ruedas se utilizan en el tren y 6 en el camión, así que máximo se deben usar 6300 ruedas. En la gráfica se representan las restricciones anteriores. Estas delimitan la región donde encontraremos la solución óptima. A esta se le llama región factible. Para resolver este problema utilizando el método Simplex, deberemos plantear el modelo en forma estándar. Esto se logra agregando variables de holgura a las restricciones e igualándolas. Luego se añaden las variables de holgura a la función objetivo. Estos datos los escribiremos en una tabla, donde el primer renglón corresponde a la función objetivo y los demás a cada variable de holgura, que de entrada serán nuestras variables básicas. Ahora, se selecciona el valor más negativo sobre el renglón de la función objetivo, el cual es menos 1.6, que corresponde a x1, la cual será nuestra variable de entrada. A esto se le llama columna pivote. Se obtiene la razón dividiendo la solución entre la columna pivote. Se elige el mínimo valor mayor o igual que 0, el cual es 350, que corresponde a x5, la cual será nuestra variable de salida, siendo así nuestro pivote 18. Se procede a utilizar el método de Gauss. Se repite el proceso y obtenemos la segunda tabla, donde nuestra variable de entrada es x2 y nuestra variable de salida x4. El elemento pivote es 5. Otra vez resolvemos por Gauss y se obtiene la siguiente tabla, donde x5 es la variable de entrada y x3 la variable de salida. Nuestro elemento pivote es 2.2. Así obtenemos la siguiente tabla, donde todos los elementos del renglón de la función objetivo son positivos, lo cual nos indica que logramos la solución óptima. En la gráfica se ve el punto en el cual se obtiene la solución óptima, x1 200 y x2 300. Interpretación de resultados. La solución óptima es fabricar 200 trenes y 300 camiones. Se utilizan todos los tornillos y los bloques. Se utilizan 5400 ruedas y sobran 900. El beneficio resultante es de 740 euros. A continuación presentaremos lo que son las entrevistas, las cuales fueron llevadas a cabo dentro del plantel, las cuales las hicimos a personas, docentes, ingenieros especializados en ese tema de lo que es el método Simplex. ¿Qué es el método Simplex? Bueno, el método Simplex dice que es un procedimiento matemático que nos ayuda, por ejemplo, a la toma de decisiones, a maximizar o minimizar funciones con objetivo de lo que son ganancias y costos. Nos ayuda o está sujeta a ciertas condiciones y restricciones que, dependiendo del problema, son las características que nos va a dar. ¿Cómo funciona el método Simplex? Bueno, el método Simplex se utiliza en muchos campos donde se necesita tomar decisiones óptimas. Por ejemplo, las empresas manufactureras. Te voy a dar un ejemplo. Una fábrica decide cuántos productos diferentes fabricar con recursos limitados: materia prima, el tiempo, los trabajadores. Y eso nos va a ayudar a maximizar las ganancias, respetando las restricciones de recursos, que van como objetivo partiendo desde tus condiciones iniciales y tomando en cuenta otras áreas. Otro donde podemos verlo es en transportes y logística. Te voy a dar otro ejemplo. Se necesita enviar productos a distintas partes, como al menor costo. Entonces, tomando decisiones, podemos decir que respetamos las reglas para lo que serían transportes, camiones, demandas, y en base a eso, pues, optimizar lo que serían las diferentes rutas. Esa sería una de las aplicaciones. ¿Dónde cree que se utilice este método que es el Simplex?
Pues el método Simplex es un método de solución para investigación de operaciones. Está basado, tiene un fundamento en programación lineal y supone que los problemas dentro de un entorno, en cualquier proceso, se comportan de manera lineal. Ese es una primera etapa o una condición que tiene el método. Pero la realidad es que lo que busca es integrar aquellas situaciones medibles que son críticas dentro de un proceso y optimizarlas hasta conjugar los recursos que en ella emanen. Y se busca optimizarla desde dos ópticas. La primera son los recursos y la segunda es el posible costo que pueda tener el dar una solución u otra, buscando que ese costo sea el mejor, ya sea si es como tal un costo, reduciéndolo al máximo, o si es un recurso o un precio del cual nosotros ganamos un beneficio, optimizándolo hasta el máximo. Entonces es parte de lo que se persigue con el método Simplex. ¿Cuál considera que es la principal ventaja del método Simplex frente a otros métodos de optimización? Bueno, fíjate, en el temario de ingeniería, las diversas ingenierías en las que se oferta esta investigación de operaciones, el propósito principal que se tiene es que el estudiante comprenda de qué manera tiene él que optimizar ciertos recursos. Básicamente es entender el método numérico como tal. Tiene sus limitantes porque para un problema muy dinámico ya no resulta tan viable, se vuelve demasiado idealista por su naturaleza matemática. Hay métodos todavía un poquito mejores, eso sí es importante decirlo, propiamente están dentro del fundamento estadístico, pero como parte de lo que es la esencia de un ingeniero, que es un ser pensante que soluciona problemas, es muy útil. Sí, es muy útil porque nos permite a nosotros razonar y entender bajo una metodología cómo extraer lo mejor de un caso. ¿Cuál considera que es la principal ventaja del método Simplex frente a otros métodos de optimización? Ok, bueno, creo que alguna de las ventajas, no te voy a decir a lo mejor la principal o la que yo considero, es que una de ellas puede ser la eficiencia computacional para problemas de tamaño mediano. En ese sentido, el método Simplex puede tener ventaja frente a otros métodos. La otra es la precisión cuando se trata de dar soluciones a modelos lineales, y la capacidad de análisis post-óptimo, en la cual nos va a permitir estudiar cómo afectan los cambios en los parámetros en la solución final. Esas podrían ser, y además, pues una última, la fácil implementación usando software a lo mejor especializado. ¿Qué tipos de problemas pueden resolverse utilizando el método Simplex? Ok, mire, el método Simplex normalmente se aplica para resolver problemas de programación lineal, donde uno de los objetivos es optimizar o maximizar, minimizar alguna función objetivo. En algunas aplicaciones que se puede utilizar pueden ser, por ejemplo, problemas de producción, problemas de transporte, de asignación de recursos y mezclas óptimas. En conclusión, el método Simplex es una técnica ampliamente utilizada para resolver problemas de programación lineal. Este nos ayuda para la toma de decisiones en una variedad de campos, ya que nos permite dar con la solución óptima para los problemas. Por lo tanto, para la empresa juega un papel fundamental a la hora de maximizar utilidades o minimizar recursos, encontrando la solución óptima para lo que es la toma de decisión.